quiero dejar, pues me ha de llevar a mi eterna mansión celestial. Él será mi vista, Cristo el Señor, sí, Cristo el Señor. Él será mi vista, Él será mi vida. Oh, qué amor, oh, qué amor. Él no me desampara, pues promete fiel que está siempre conmigo, Cristo mi Salvador. Muy buenos días, amados hermanos. Quisiéramos entonar para gloria y honra de nuestro Dios el himno número 371. Canten con nosotros. Cuán dulce es confiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus señas creer. Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, siempre confiaré en ti. Dulce es confiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, y es la luz de la verdad. Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, siempre confiaré en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, siempre confiaré en ti. Lectura del Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 35. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide,
no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos decían, tienen espíritu inmundo. Hola, muy buenos días, iglesia. Estamos viviendo unos tiempos únicos, difíciles, de zozobra en todo el mundo, pero ahora principalmente nos está tocando vivir la zozobra de cerca en Colombia y en las diferentes ciudades donde nos encontramos. El caos en los hospitales, en las clínicas, la lucha por sobrevivir, el miedo ante la muerte, la enfermedad, y los que están cerca ya están comenzando, si no a sentir síntomas y a estar enfermos, por lo menos a temer estarlo. Y es aquí donde nosotros debemos preguntarnos, ¿quiénes somos? Creo que estas situaciones difíciles, estas situaciones diferentes, nos deben hacer llevar a pensar quiénes somos realmente frente a la posibilidad de la enfermedad, del contagio, incluso de la muerte. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de comportarnos puede mostrar quiénes somos, de qué familia provenimos, pero también en qué ciudad o departamento vivimos, el acento, la forma de reírnos, la forma de hablar, la forma de actuar, de comportarnos frente a diferentes situaciones, manifiestan quiénes somos. Y es ahora, frente a esta situación tan particular que estamos viviendo, que debemos preguntarnos quiénes somos realmente. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Jesús y su familia. Y la pregunta que quiero que usted se haga es, ¿está seguro, está segura de que usted hace parte de la familia del Señor? La hermana Luz María Castaño recién nos leyó San Marcos, el capítulo 3, los versículos 20 al 30. Pero quiero que leamos un poco antes y un poco después de esa cita bíblica. Los invito a leer San Marcos capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Porque había sanado a muchos, de modo que le caían encima todos cuantos tenían plagas para tocarlo. Y los espíritus inmundos, siempre que lo veían, se postraban delante de él y gritaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía mucho para que no lo dieran a conocer. Entonces subió al monte y llamó así a los que él quiso, y fueron a él. Constituyó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y tener autoridad para echar fuera los demonios. Y constituyó a los 12. Vamos más adelante, los versículos 31 al 35. Entonces fueron su madre y sus hermanos, quedándose fuera, enviaron a llamarle. Mucha gente estaba sentada alrededor de él y le dijeron, mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas te buscan afuera. Él respondiendo les dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a todos los que estaban sentados alrededor de él, les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre.
En este pasaje, Jesús se presenta a sí mismo y presenta a su familia. ¿Quién es Jesús y quién es su familia? Y quiero que comencemos a mirar quién es Jesús, no solo en este pasaje, sino en todo Marcos. Jesús, según Marcos, es el Mesías. Capítulo 8, en la mitad del libro. De hecho, Marcos, como evangelio, como libro, se hace esta pregunta y la responde al final. Al comienzo hay una declaración. Mientras Jesús se bautiza y escucha una voz que dice: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Es Dios que está hablando de Jesús como hijo suyo. Pero a continuación Él comienza a hacer milagros, sanidades, y la gente comienza a buscarlo. En alguna ocasión, en el capítulo 4 de Marcos, Jesús está con sus discípulos en una barca y se levanta una gran tempestad y todos temen con gran temor. Y el Señor se levanta y dice al viento: calma, enmudece, y el viento cesa y la tormenta se calma. Y todos se preguntan: ¿y quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Más adelante entonces Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y después les pregunta a ellos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Y la respuesta de Pedro es: tú eres el Cristo, es decir, el Mesías prometido. Pero no solamente Él es el Cristo, sino que al final le preguntan: ¿eres tú el Mesías? Y Él dice: tú lo has dicho. Y al final, en la cruz, con su sangre derramada, clavado sin vida, Marcos muestra quién es el que responde la pregunta que se hace el Evangelio. Y es un centurión que, mirándolo después de expirar, dice: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¡Qué ironía! Es un romano quien lo dice y no sus discípulos y no su gente. Pero Jesús no solamente se presenta como el Mesías, como el Hijo de Dios, sino se presenta como el Santo de Dios. Y quien lo presenta como el Santo de Dios es un demonio. Porque ya lo conoce. En el capítulo 1, versículos 12 y 13, se nos dice que Jesús fue llevado al desierto y era tentado por Satanás, y los ángeles le servían. Satanás conocía a Jesús enfrentando la tentación, y por eso en el capítulo 1, cuando él está en la sinagoga y viene el versículo 24, viene el demonio y dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús, frente a la tentación, frente a la tentación no solo en el desierto, sino después del desierto, en su vida diaria, se presenta como el Santo de Dios. Y es por eso que en el capítulo 3, versículo 11 dice: y los espíritus inmundos, siempre que lo veían, se postraban delante de él y gritaban diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Y entonces aquí Marcos nos presenta a Cristo, a Jesús, como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Santo de Dios. Y gracias a eso, Él tiene autoridad sobre los demonios, quienes se sujetan a Él. Él tiene autoridad sobre sus discípulos, a quienes llama y vienen. En el capítulo 1 llama a dos parejas de hermanos, los llama y ellos, dejándolo todo, le siguen. En el capítulo 2 está el llamamiento de Leví, quien está en el banco de los tributos, y le dice: sígueme, y levantándose lo sigue. Y en el capítulo 3, entonces, él llama así a los que él quiso, y fueron a él. Tiene autoridad sobre los demonios, tiene autoridad sobre los discípulos, quienes lo siguen, y tiene autoridad delante del pueblo, como diferente a la autoridad de los líderes religiosos.
que están en medio de ellos. Capítulo 1, versículo 22. Y se asombraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y por eso nosotros tenemos que ver en Marcos a un Jesús que es el Hijo de Dios, que tiene autoridad porque los demonios se le sujetan. Es el Santo de Dios, pero tiene autoridad sobre sus discípulos y tiene testimonio. Y por ende una autoridad distinta a la que ellos han visto frente al pueblo. Es Jesús quien se sujeta a su Padre y hace su voluntad. Él ora, depende de su Padre, se somete a su voluntad y lo podemos ver en el Getsemaní. Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ese es Jesús. Pero Marcos en este capítulo 3 nos presenta quienes no son la familia de Jesús. En el capítulo 3, versículo 20 en adelante, lo que estaba leyendo nuestra hermana Luz María, dice: y otra vez se reunió la multitud de modo que ellos no podían ni siquiera comer pan. Cuando los suyos lo oyeron, fueron para prenderlo porque decían que estaba fuera de sí. Y aparentemente los suyos no son sus discípulos, sino son su familia, porque más adelante aparecen en el versículo 31. Entonces fueron su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y mucha gente estaba sentada alrededor de él. Dijeron: mira, tu madre, tus hermanos y tus hermanas te buscan afuera. Es decir, las personas que estuvieron con él durante su infancia, las personas que lo vieron crecer, que crecieron con él, su familia de sangre, podríamos decir, están tratando de sacarlo de allí porque parece que, o les parece que está fuera de sí. Pero Jesús, ante esta declaración que le hacen, mira, tu madre y tus hermanos te buscan afuera, podemos notar que la madre y los hermanos, por lo menos hasta ese momento, no están con él escuchándolo. Lo están buscando, pero no lo están siguiendo. Entonces, la familia de Jesús no es quien lo busca o quien ha estado con Jesús en ciertos momentos de su vida. Tampoco la familia de Dios no son las multitudes que lo buscan. Y yo quiero decir aquí, sin temor a equivocarme, la familia de Jesús no es quien lo busca, sino quien lo sigue. Los familiares de Jesús no son quienes lo buscan, porque Marcos, los primeros capítulos, está lleno de multitudes que buscan a Jesús. Jesús se hace famoso por lo que puede darles: comida, salud, porque comienza a hacer milagros, entonces lo buscan. Pero estas multitudes no son las mismas que están con él en la cruz. Porque cuando al Señor lo arrestan, cuando al Señor lo juzgan y cuando está frente a Pilatos, hay una multitud allí, sí, pero diciéndole: crucifícale, crucifícale. ¿Dónde están las multitudes que lo buscaban cuando él podía darles lo que ellos querían? Y es por eso que quiero decir aquí, sin temor a equivocarme, que hay muchos hoy que están buscando a Jesús. Están buscando a Jesús porque Él puede sanarlos, porque Él puede darles. Están buscando a Jesús por motivos equivocados, por lo que Él puede dar, no por lo que Él es. Y el libro de Marcos, el Evangelio, muestra que la familia de Jesús no es la multitud que lo busca, sino aquellos que lo siguen. Tampoco son aquellos que conocen las Escrituras, no son aquellos eruditos que conocen el Antiguo Testamento y lo enseñan. Capítulo 3, versículos 22 al 30.
El pasaje que estuvimos leyendo antes de comenzar, allí hay un grupo de eruditos bíblicos, los escribas que habían descendido de Jerusalén, decían que estaba poseído por Belcebú y que mediante el príncipe de los demonios echará fuera a los demonios. Y la ironía más grande que hay en este pasaje es que los mismos demonios, capítulo 3, versículo 11, se postran delante de él. Los mismos demonios dicen: tú eres el Hijo de Dios. Y los eruditos bíblicos, los que conocen las Escrituras, viendo las señales que hace, viendo la manifestación irrefutable de que Él es el Mesías, entonces dicen: por el poder de Belcebú, echa fuera a los demonios. Y Jesús a continuación les demuestra que ellos mismos están luchando en contra de su propia lógica, porque a ellos los tiene amenazados el poder y la autoridad de Jesús. Ellos se sienten amenazados porque sienten no solo amenazado sus convicciones del Mesías, sino su poder y el poder de manipulación frente a las multitudes. Y queridos, es necesario preguntarnos: ¿por qué creo yo que soy cristiano? ¿Por lo que conozco? ¿Por lo que sé de las Escrituras? ¿Por la erudición bíblica que puedo tener? ¿Por las doctrinas bíblicas que entiendo? ¿Por la iglesia a la que asisto? ¿Por el Jesús a quien busco? Y Jesús a continuación les muestra su pecado. Ellos conocen, ellos entienden, pero no lo reconocen. Si su teología es correcta, pero eso no se nota en su vida práctica, su teología es incorrecta. Y a continuación, Jesús les dice: ¿quién es su familia? Él respondiendo dijo, versículo 33, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, les dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y podríamos decir que el pasaje y el evangelio nos muestran que la familia de Jesús o los familiares de Jesús son todos aquellos que son llamados. Él llamó así a los que quiso. Y se ve a Jesús que Él llama y vienen. Podríamos decir que los que son familia de Jesús son aquellos que los siguen, y podríamos afirmar entonces que no se trata de buscar a Jesús, se trata de seguirlo y de responder a su llamado. Los discípulos son los que lo siguen, los discípulos son los que, dejándolo todo, van tras él. Es decir, hay una organización de las prioridades. Es decir, hay un Jesús en primer lugar y lo demás está en segundo o tercer o cuarto lugares. Y aquí es donde debemos nosotros nuevamente pensar en quiénes somos, de qué familia somos y a quién seguimos. Nuestra conducta, nuestra forma de hablar, nuestras convicciones convertidas en práctica son las que manifiestan de qué familia somos. Y dice el pasaje que Jesús dijo: mi familia son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, es decir, aquellos que han sido transformados por Jesús, por la vida de Jesús, por el testimonio de Jesús, por la enseñanza de Jesús, aquellos que son transformados por su Espíritu. Queridos hermanos y hermanas,
Ya nuestros amigos cercanos están presentando síntomas de tener el virus o de tener alguna otra enfermedad que pensamos que podría ser el COVID-19. Hay otros que por alguna circunstancia distinta están hoy en un hospital, en una clínica, y hemos orado por ellos y vamos a seguir orando por ellos. Pero frente a esta nueva realidad que estamos viviendo, la pregunta que debemos hacernos es, ¿quién soy yo frente a Jesús? ¿Soy aquel que lo busca cuando lo necesita? ¿Cuando siente miedo? ¿Cuando está enfermo? ¿Cuando le conviene? ¿O soy aquel que lo sigue, habiéndolo dejado todo y poniéndolo a Él en primer lugar? Estamos también a punto de celebrar la cena de comunión. Pero esta cena de comunión es para los que son familia, para los que no solamente creen en Jesús, sino que creyendo en Él han sido transformados y le siguen. Y yo les invito muy respetuosamente a pensar por unos instantes, ¿quién es usted? ¿Quiénes son ustedes? Vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias porque tú eres bueno, porque nos has manifestado tus misericordias, tu bondad, tu amor. Pero Señor, estamos viviendo tiempos únicos, donde la muerte y la enfermedad se asoman a nuestro alrededor. Y Señor, necesitamos definir y estar convencidos y examinarnos, como decía el apóstol Pablo, si realmente somos la familia de Dios. Señor, y sabemos que Jesús, tu Hijo, Dios encarnado, el Santo de Dios, el Hijo de Dios, está invitando, sigue llamando a los que Él quiere, y tal vez esta es una oportunidad en la que Él está llamando. Señor, permite que cada persona que hoy está viendo pueda examinarse por unos instantes y pueda estar seguro de quién es, de si hace parte o no de tu familia. Que podamos ahora acercarnos a la mesa con actitud reverente y darte gracias, Señor. Te pido por aquellos hermanos que hoy están en un hospital, en una clínica o en casa enfermos. Señor, manifiesta tu poder porque eres el mismo Dios que le dio la vida a Lázaro, la hija de Jairo, que le dio vista a los ciegos, que a los cojos puso a andar, que levantó a los paralíticos y que dio vida eterna. Bendícenos, Señor. Te lo pido en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Semanas antes de fallecer trágicamente en el peor desastre ferroviario que haya sucedido en Norteamérica, el 29 de diciembre de 1876, Felipe y Lucy Bliss habían ido a visitar familia. De paso, entraron a la penitenciaría del estado de Michigan, donde Felipe había sido invitado a dar el mensaje. Después de cantar varios himnos, hablar acerca del amor de Dios, pidió a los 800 reclusos pensar seriamente en la pregunta, ¿dónde pensaban pasar la eternidad? Mientras cantaban el himno, El varón de gran dolor, Dios tocó los corazones de aquellos endurecidos criminales, y muchos se arrepintieron de su atroz pecado aquel día, para recibir perdón, disfrutar de la paz y la vida eterna. Durante el canto del himno 196, escrito por Bliss meses atrás,
centenares de presos estallaron en llanto. Fue grande el avivamiento en aquel día. Cantemos ese hermoso himno, 196, el varón de gran dolor, 196. El varón de gran dolor es el Hijo del Señor. Vino al mundo por amor. Aleluya, es mi Cristo. Él llevó la cruenta cruz para darnos vida y luz, y a mi cuenta Él pagó. Aleluya, es mi Cristo. Quiso Él por mí morir, puedo hoy por Él vivir. Quiero solo a Él servir. Aleluya, es mi Cristo. Cuando venga nuestro Rey, luego yo su faz veré, y sus glorias cantaré. Aleluya, es mi Cristo. Demasiado pronto, Felipe y Lucy perecieron carbonizados cuando el puente de Ashtabula se vino abajo, llevando el tren incendiado y los pasajeros a la muerte. Sin embargo, los Bliss serán resucitados al sonar la trompeta de Dios. En la eterna presencia del Señor habrá un recuento de los presos con millares de millones de redimidos a los pies de Jesucristo. ¿Será que al terminar el susto por la pandemia, la mayoría decide quedarse en casa los domingos? ¿Habrá pereza para alistarse, movilizarse hacia el templo para el culto? Es cierto que la transición obligatoria a los servicios online ha resultado positiva con detalles muy creativos, y tendremos a acostumbrarnos de nuevo a reunirnos físicamente. Los pastores, líderes, habrán encontrado nuevas ideas para incorporar en el futuro, pero sí nos ha hecho falta reunirnos. Mirando hacia atrás, descubrimos que en la historia de la iglesia ha habido con frecuencia necesidad de cambiar el lugar del culto debido a la persecución. Por ejemplo, un bosque, una cueva o en túneles. Algunos han afirmado que participar de la cena por internet, eso es un sacrilegio, y han practicado un ayuno de la cena de comunión hasta tal momento en que nos podamos reunir normalmente. Sin embargo, las instrucciones de cómo hacerlo dadas en 1 Corintios 11, 23 al 34 nos permiten participar y así recordar la muerte del Señor hasta que Él venga. Aunque es cierto que la cuarentena impide disfrutar plenamente de muchas actividades acostumbradas, por otro lado, nos tocó el aislamiento durante un tiempo cuando la tecnología, por la cual estamos agradecidos, nos permite superar algunos de los inconvenientes. Seguimos con la esperanza de que pronto, muy pronto,
se hallen soluciones para poder congregarnos sin peligros por el contagio por el virus, de poder pasarnos los platos con el pan y las copas a nuestros compañeros de al lado. Estos símbolos nos recuerdan la pasión de Jesucristo, la redención obrada a nuestro favor en el Calvario. Aunque separados físicamente, nuestro Salvador permanece en nuestro medio. Dijo: he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la iglesia, en la casa, en todo lugar, el distanciamiento físico de casa de mi Señor en nada cambia el poder reunirnos en nombre del Señor, quien sigue presente en todo lugar. Qué hermoso consuelo en nuestra ansiedad e incertidumbre, saber que la UCI, hasta en el lugar más apartado, Jesucristo está con nosotros. Hoy más que nunca es importante nuestra participación en esta celebración que habla de nuestra salvación. En casa de mi Señor, invitamos a participar a aquellas personas que, habiendo reconocido su pecado, han confiado en lo que hizo Jesucristo aquel Viernes Santo, recibiendo su perdón. Jesús estuvo físicamente presente con sus discípulos la noche antes y les celebró una cena de despedida. 2000 años más tarde, Él nos invita a que sigamos recordándole por medio de la cena de comunión, lo que habla de su muerte en la cruz. Nos acercamos con alma creyente, con sinceridad, con sumisión, sabiendo que aquel mismo Jesús sigue presencialmente con nosotros. Cada vez que comemos del pan, bebemos de la copa, recordamos que, siendo aún pecadores, Cristo obró nuestra redención a precio de su sangre. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por el privilegio que tú nos das, aún siendo pecadores, de acudir a esta mesa recordando esa salvación tan grande que tú obraste a favor nuestro en la cruz, y que este sea alimento no solamente para nuestros cuerpos, sino también para nuestras almas. Lo pedimos por los méritos de la sangre de Cristo. Amén. Comamos, hermanos. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado. Dijo: esta copa es el nuevo pacto que entre Dios y ustedes ha sido establecido, iniciado por medio de mi sangre.
Oremos. Padre Celestial, sentimos mucho agradecimiento, recordando que la copa representa la sangre de Cristo, nuestro Salvador, y que forma un nuevo pacto con nosotros los hijos. Gracias por enviar a nuestro Salvador y gracias por este momento sagrado de participar en tu cena, porque es en el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor derramó su sangre con el fin de establecer un nuevo pacto, anunciar la obra que Él ha hecho y sigue adelantando en nuestras vidas. Hermanos, tomemos de la copa recordando que fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz que obró nuestra salvación. Cristo tanto me amó que en la cruz por mí murió, por su sangre me limpió de mi pecado y transgresión. Al Cordero gloria, oh excelsa historia. Él nos salva por su amor, dad al Cordero gloria. Padre nuestro, al haber participado del pan y de la copa en esta mañana, tú nos has recordado lo que obraste a nuestro favor a través de Jesucristo, al haberte obedecido participando de tu ordenanza en familia. Haznos uno contigo y ayúdanos a recordar que nuestros hermanos en la fe, donde quieras que se encuentren, son parte de esa gran familia tuya. Tu sangre los limpia y con tu ayuda podremos vivir vidas santas que glorifiquen a ti ahora y hasta que tú vengas por nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos. Amén. Que Dios les bendiga ricamente. Muy buenos días, amados hermanos de Casa de mi Señor. Es para nosotros un gran privilegio poder saludarles desde la distancia. Ya son 3 largos años que llevamos fuera de nuestra amada congregación. Es un tiempo en el que el Señor nos fortalece cada día, viendo cómo se cumple su voluntad en nuestras vidas. Buenos días, hermanos. En esta mañana el Señor nos ha permitido compartir con ustedes la sección de anuncios desde la bella ciudad de Pasto, en la frontera con Ecuador. Mis hermanos, en este día tenemos muchos motivos de oración. Elevamos nuestras oraciones a Dios por aquellos hermanos que en este momento están afrontando quebrantos de salud, por nuestro hermano Dionisio Parada, por la familia misionera del Rey Quiñones, por nuestros hermanos Víctor Aguilera y Pedro Palencia, quienes se encuentran en delicado estado de salud. De igual forma pedimos oración por todos los hermanos que están presentando algún síntoma o están a la espera de resultados de las pruebas de COVID-19, para que se cumpla la voluntad de nuestro Dios
en la vida de cada uno de ellos. De igual manera, agradecemos a nuestro Creador por la recuperación de nuestro hermano Ángel Santana después de su cirugía. Él se encuentra en la ciudad de Saravena, en Arauca. Oremos especialmente por todo el personal médico y sus familias. Son personas quienes día a día entregan lo mejor de cada uno, luchando por la salud de la comunidad. Sabemos que arriesgan su propia integridad y que todos ellos pasan por momentos difíciles, incluso algunos se han contagiado. Padre amado, te pido una bendición especial para ellos quienes son instrumentos tuyos, Señor, para que les guíes y les fortalezcas en esta difícil labor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Hermanos, en esta hermosa mañana queremos felicitar de manera muy especial a la familia Díaz Sierra y a Brenda Fabiana, quien recibió su título universitario como profesional en mercadeo y publicidad. De igual manera recordamos a aquellos cumpleañeros de la semana del 25 de julio al 1 de agosto. Lida Patricia Materón, Cecilia Esther Goyeneche Paredes y Nisme Rodríguez el 27 de julio. Jessica Fajardo Daza y Ana González el 29 de julio. Nina Paredes de Bustamante el 31 de julio. Rosaura Daza de Fajardo y Pedro José Farfán el 1 de agosto. De antemano deseamos un feliz cumpleaños a quienes cumplen la próxima semana del 2 al 8 de agosto. Antonio José Niño Pedraza el 3 de agosto, Eric Usley el 4 de agosto, Juan David Arevalo Ruiz 8 de agosto. Para todos y cada uno, un feliz cumpleaños y mil bendiciones, hermanos. Bueno, mis amados hermanos, momento de la despedida. Recuerden que ustedes siempre están en nuestras oraciones y en nuestros corazones. Que Jehová le bendiga y le guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Un saludo muy especial a mis queridas hermanas del grupo de damas. Las recuerdo con mucho cariño y muchísima nostalgia. Buen día, hermanos. Un fraternal y caluroso abrazo. Bendiciones. Chao.